Bueno, mis amados hermanos, habiendo dicho eso, les voy a invitar que vayan a la palabra de Dios, al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 46. El día de hoy estaremos terminando el capítulo 4. Así que eso es de gran bendición. Cuando usted lo encuentre en su Biblia, le voy a invitar que se ponga de pie para darle lectura a la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 46. La palabra de Dios dice así: Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era en la que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Dios, por tu palabra que tienes hoy para nosotros. Te pedimos que seas tú, en primer lugar, Dios, abriendo nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra a tal punto que no solamente transforme nuestra mente, sino también transforme nuestro comportamiento, Señor. Sabemos que es por medio de tu palabra que tú nos santificas, que tú nos haces más a la imagen de tu Hijo por el poder de tu Espíritu Santo. Y te pedimos que seas haciendo precisamente eso hoy en nuestras vidas. Haz tu voluntad en nosotros. ¿Qué mejor cosa nos puede suceder hoy, Padre, sino que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas? Esa es nuestra oración, Dios. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Si bien recuerdan, hace 2 semanas hablábamos acerca de estos dos conceptos de fe no genuina y fe genuina, o pudiéramos decir fe convenenciera, que es el término que utilizábamos, y fe genuina. Algo que notamos muy temprano en el Evangelio de Juan es que hay 2 tipos de personas que se acercan a Jesús. Los 2 tienen fe, pero unos se acercan con él por el milagro que Jesús puede hacer en sus vidas, y otros se acercan a él por las palabras de vida que Jesús les ofrecía. Si bien recuerdan, pasamos varias semanas en un encuentro hermoso en el Evangelio de Juan, y es este encuentro con Jesús y la mujer samaritana, y después con todo este pueblo de Samaria, los cuales creyeron en Jesús sin que Jesús hiciera ningún milagro en sus vidas. No obstante, a lo largo del Evangelio también encontraremos este tipo de fe que tal pareciera comienza siendo una fe convenenciera, pero termina siendo una fe genuina. Creo yo que para muchos de nosotros tal vez esa es nuestra historia. ¿Cuándo fue que comenzamos a asistir a la iglesia? Bueno, nuestros hijos están en mal camino. Me acaban de diagnosticar con esta enfermedad. Estoy teniendo problemas en mi matrimonio. Voy a ir a la iglesia para ver si Dios obra en mi vida y soluciona cada uno de estos problemas. He aquí una fe convenenciera. Mas sin embargo, en su gracia, en su misericordia, el Señor, mientras nosotros estamos en este recorrido buscando eso que queremos que Él nos dé, descubrimos algo aún más grandioso, y es el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Y eso, mis amados hermanos, es precisamente lo que encontramos en esta historia. Si ustedes se dan cuenta, es una historia en la que se nos da muchos detalles, pero recuerdo a mi papá decía, pero muy pocas letritas rojas, muy pocas palabras de Jesús. Mas sin embargo, es una historia hermosa que a nosotros nos presenta un modelo o un proceso, pudiéramos decir, en el cual se encuentra una persona cuando está buscando de Jesús.
Muchos de ustedes tal vez se familiaricen con este hombre, con este oficial del rey que vino a Jesús. Y mi intención y mi deseo es que, sin importar en qué parte del proceso estés tú puedas tener el mismo final que este hombre tuvo. Y es que él creyó en Jesús, no solo por el milagro que Jesús podía hacer por él, sino por la obra que Jesús estaba haciendo en su corazón. Y fue tan grandioso lo que Jesús hizo en él, que no solamente él vino a tener fe genuina en Jesús, sino que toda su casa también. Qué gran bendición, ¿verdad? Muchas de nuestras oraciones es esa, que nuestra casa pueda venir a tener fe en Jesús. El día de hoy veremos 4 puntos específicos o pasos que sucedieron en la vida de este hombre. Número 1, nos daremos cuenta que él llegó a conocer a Jesús. Ahora, cuando digo conocer a Jesús, no me refiero a lo que hemos hablado en el pasado, esta idea de saber quién es Él, saber qué es lo que representa para nuestras vidas. No me refiero a eso, sino me refiero más que nada a esta realidad de que él había escuchado de Jesús. Él había escuchado que había un hombre que hacía milagros. Así que él, al escuchar eso, ¿qué fue lo que hizo? Él trató de ir a conocer a este Jesús, y lo siguiente que sucedió en su recorrido fue que él confió en la palabra de Jesús. Llegó a Jesús con un propósito, mas sin embargo, al escuchar a Jesús, él llegó a confiar en él. Y por medio de esta confianza es donde sucede lo hermoso. Este hombre llegó a experimentar la gracia de Jesús en su vida, en la vida de su hijo y en la vida de toda su casa, y después logró gozar de fe verdadera. Así que vayamos en este recorrido. Será corto, pero creo que será de gran bendición. El verso 46 comienza diciéndonos nuevamente: vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial cuyo hijo estaba enfermo. Para refrescar un poco sus memorias, Jesús acaba de terminar este recorrido en Samaria, ¿recuerdan eso? Y ahora él llega nuevamente a Galilea, este lugar en donde a él había convertido el agua en vino. ¿Para qué? Para continuar su ministerio. La razón que es importante que recordemos que Jesús ya había hecho un milagro aquí es precisamente para que podamos entender por qué razón este hombre sabía acerca de Jesús. Muy probablemente él había escuchado ya que Jesús tenía el poder de tomar una materia como el agua y transformarla en vino. Y tal vez en su mente él decía: si este Jesús es capaz de hacer esto, tal vez él sea capaz de sanar a mi hijo. Y era la realidad por la cual muchas personas venían a Jesús. Si Jesús ha hecho esto en la vida de otros, tal vez en mi vida Él pueda hacerlo también. Es muy similar a nuestro testimonio. Muchas veces eso es lo que nos atrae a Jesús, la esperanza de saber todo lo que Cristo ha hecho y la oportunidad de poder presenciar lo mismo en cada una de nuestras vidas. Ahora, lo que hace muy interesante que este hombre particularmente viniera a Jesús es que él no era un judío común y corriente. Algunos de hecho dicen que tal vez no era ni siquiera judío. ¿Por qué razón? Porque él estaba trabajando, él era un oficial de Herodes Antipas. ¿Quién era Herodes Antipas? Él era un tetrarca en el área. Después de Herodes el Grande, la región fue dividida en 4 y Herodes Antipas era una de las personas que estaban aquí, y este hombre era un oficial, era una persona importante de los herodianos. Así que es extremadamente interesante que Juan, de todos esos millones tal vez de milagros que Jesús hizo, escoja después de la mujer samaritana, y creo yo que es porque Juan nos quiere ayudar a entender que Jesús no vino por una raza étnica, que Jesús no vino por un grupo de personas específica, sino que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y aquí tenemos este hombre que ante los ojos de muchos judíos es deplorable, no merece nada, y creo yo que si sus discípulos escucharon a este hombre, tal vez se atrevieron a aconsejar a Jesús y dijeron: maestro, este no, los demás sí,
pero este no. Mas he aquí, este hombre está delante de Jesús y tiene ¿a quién? A su hijo enfermo. Así que, ¿qué hace? Verso 47. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. ¿De dónde era este hombre? De Capernaum. Y viene a Jesús y le dice: desciende por favor, ve a la costa conmigo, sana a mi hijo. ¿Se dan cuenta de la fe de este hombre? No conoce mucho acerca de Jesús, pero dice: yo creo que tú eres capaz, que si tú vienes, tú puedes sanar a mi hijo. Mas he aquí un problema. He aquí un problema. Y es el problema que nos topamos a lo largo de los 4 evangelios. Cada que Jesús hace algo, las personas vienen a él por la razón equivocada. ¿Qué es lo que tenía que venir pidiendo este hombre a Jesús? La salvación, el perdón de sus pecados. Mas sin embargo, él ve a Cristo y dice: aquí está mi oportunidad para que mi hijo sea sanado. No obstante, poniendo a un lado la enseñanza de Jesús, que él había venido a traer las buenas nuevas de salvación. Por esa razón, cuando Jesús le contesta, él le responde de esta manera. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿qué? No creeréis, no creeréis. ¿Qué es lo que está mandando aquí Jesús? Si notamos, él no está hablando específicamente a este oficial del rey. Él está hablando genéricamente a todas las personas que están presentes en plural. Y él les dice: si ustedes no ven señales y prodigios, no van a creer. ¿Creer qué? ¿Creer qué? ¿Cuál era el mensaje de Cristo? El reino de Dios. Él vino a predicar el reino de Dios, salvación de nuestros pecados. Él vino a salvar lo que se había perdido. Trajo un mensaje hermoso, mas sin embargo las personas cegadas en su maldad, si no veían señales, ¿no qué? No creían al mensaje. No creían al mensaje. Eso es precisamente lo que sucedió en Juan 2:23, cuando nos narra lo siguiente: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué había en estos hombres? Simplemente querían un beneficio de Jesús. Y tiene un nombre de la misma manera, buscando un beneficio de Jesús. Mas sin embargo, lo hermoso de esta historia es que él ¿qué? Que él vino y buscó. Que él vino y buscó. Muchas veces, mi amado hermano, venimos a Cristo por el motivo equivocado. Ahora, yo no estoy diciendo que lo que este hombre quería que Jesús hiciera en su vida era algo malo. Era algo bueno. Su hijo. ¿Quién de ustedes no les gustaría que su hijo estuviera sano? Todos nosotros, ¿verdad? Es un deseo innato que tenemos en nuestro corazón. Lo mejor, queremos lo mejor para nuestros hijos. Este hombre viene de la misma manera, queriendo lo mejor para su hijo, pero pide lo equivocado, porque lo que su hijo necesitaba no era simplemente ser sanado de su condición física, sino ser sanado de su condición del alma. El perdón de sus pecados era lo que este hijo necesitaba, era lo que este oficial necesitaba, mas he aquí estaba cegado a esa realidad. Y mi hermano, tú y yo muchas veces caemos en ese problema. Sí venimos a la iglesia, sí buscamos de Dios, sí oramos, sí leemos la palabra, pero estamos buscando lo que no importa tanto en vez de buscar lo que más importa, que es la salvación de nuestras almas y la salvación de los nuestros. Muchas veces oramos como este hombre presentó físicamente, pero nosotros nos presentamos en oración y venimos delante del Señor y le clamamos: Señor, cuida a nuestros hijos, que crezcan siendo personas de bien, que crezcan haciendo algo bueno, que vayan a la escuela, que saquen buenos grados, que no se porten mal, que no hagan esto, que no hagan aquello, y se nos olvida pedir por el alma de nuestros hijos. Estamos cegados a la necesidad más importante de los nuestros. Mas sin embargo,
Dios en su gracia y en su misericordia, Él obra en nosotros. Pero muchas veces no de la manera que queremos. ¿Qué era lo que quería este hombre? Que Jesús descendiera con él. Mas notemos cuál es la respuesta de Jesús. Este hombre tenía que confiar en Jesús. Verso 49, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y fue. ¿Qué es lo que está pasando en la mente de este hombre? Jesús, si tú no vas, mi hijo va a morir. Necesito que vayas. He aquí dos problemas con la fe de este hombre. Número uno, él creyó que para que Jesús pudiera sanar a su hijo, él debía de estar presente. Y número dos, él creyó que si su hijo moría, Jesús ya no podía hacer nada al respecto. Y he aquí Jesús reta a este hombre y le dice que ve, tu hijo vive. Mi amado hermano y hermana, esto es extremadamente difícil. Tal vez si Jesús no respondía a este hombre, lo siguiente que iba a hacer este hombre es ir a buscar a otra persona, es ir a buscar a un médico, es ir a buscar a alguien que pudiera ayudar porque su hijo está muriendo. ¿Mas qué dice Jesús? Ve, vuelve a tu casa, confía en mi palabra. ¿Por qué? Porque tu hijo vive. No que va a sanar, no que se va a recuperar, sino que vive. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Está retando a este hombre a confiar en él ciegamente. Por esa razón al principio dice: ustedes si no ven señales y prodigios no van a creer. Mas sin embargo tú hoy ve porque tu hijo vive. ¿Estás dispuesto a obedecer y a seguir al Señor de esa manera? Señor, por favor, sáname. Señor, por favor, arregla esta situación. Señor, por favor, haz esto, haz aquello. Y cuando hagas eso, entonces te seguiré. Mas sin embargo, la respuesta de Cristo, ¿cuál era? No, ve ya, sin ver nada. Oh, mi hermano, tú y yo somos llamados a seguir a Jesús con fe. Es muy interesante la palabra que este oficial usa en el verso 49. En la primera instancia, la palabra en el idioma original que él usa para referirse a su hijo simplemente significa eso: hijo. En la segunda instancia, en este verso 49, lo que el oficial está haciendo, y tal pareciera que él está tratando de tocar el corazón de Jesús, y él le dice: mi hijo al que amo. Eso es lo que esa palabra significa en el idioma original. Mi hijo al que amo está muriendo. ¿Alguna vez has expresado una oración así delante de Dios? Que tú le pides y tal parece que no hay contestación y tu oración se vuelve más emocional, se vuelve más intensa y tú dices: Señor, no es cualquier hijo, es el hijo que yo amo. Es lo que este hombre está diciendo a Jesús y tal pareciera que Cristo está siendo duro con él. Porque ¿qué le dice? Simplemente ve, porque tu hijo vive. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Creyó ¿en qué? En la palabra que Jesús le dijo y se fue. Creyó en la palabra que Jesús le dijo y se fue. Esto es increíble. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque hasta este punto en la historia del evangelio no hemos visto a una persona con este tipo de fe dispuesta a simplemente por la palabra de Jesús ir y hacer. Qué gran ejemplo es este hombre. Muy probablemente, si era herodiano, no creció en una sinagoga, no conocía la ley, no era una persona espiritual, mas sin embargo se atrevió a confiar en el Señor. Y muchas veces nosotros venimos a la iglesia, servimos al Señor y no confiamos en Él sin ver más. Este es el reto que Jesús le hace: cree en mí sin ver. Juan Calvino dice esto al respecto de este pasaje. Él escribió: aunque Cristo no concede su deseo, le da mucho más de lo que pidió, porque recibe la seguridad de que su hijo está ahora bien.
Así nuestro Padre Celestial a menudo no cumple nuestras oraciones en cada detalle, sino que obra de una manera inesperada para ayudarnos, para que aprendamos a no dictarle nada y por medio de ello encontrar la vida eterna. La razón por la cual Jesús obró de esta manera en la vida de este hombre fue porque de esta manera este hombre iba a recibir el mayor de los milagros, que era poner su fe verdadera en Jesucristo. Mi amado hermana y hermana, la razón que muchas veces lo que tú le pides al Señor no sucede como tú quisieras que sucede es porque Dios está obrando no para cumplir tus deseos, sino para lograr la salvación de tu alma conforme a su voluntad. Y es precisamente lo que Jesús está haciendo en la vida de este hombre. Y este hombre, ¿qué hace? Él cree a Jesús, escucha su palabra, toma su palabra y va a su hogar. ¿Qué sucede después? Logra experimentar la gracia de Jesús. Verso 51 continúa diciéndonos: cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. ¿Te imaginas eso? Ni siquiera logró llegar cuando él iba en camino para abajo. Eran aproximadamente 17 millas para llegar. Cuando él va en camino, se encuentra con sus siervos y le dicen: tu hijo vive. La misma frase que Jesús le dijo: ve porque tu hijo vive. Y los siervos vienen y le dicen: oye, tu hijo vive. Y noten la pregunta que él hace. Entonces les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. ¿Cuál es la pregunta que él hace? ¿A qué hora? ¿Sabes por qué? Porque a esa misma hora fue cuando Cristo le había dicho a él que su hijo estaba vivo. ¿Cuál es el mensaje que este hombre entendió? Que Dios obra, que Jesús obra, aun cuando tú y yo no podemos ver. Este hombre no podía presenciar lo que estaba sucediendo en la vida de su hijo, mas sin embargo Jesús estaba obrando. De la misma manera, mi hermano, a veces tú y yo no podemos presenciar lo que está sucediendo, mas sin embargo Jesús está obrando. Y miren lo hermoso que sucede después. Verso 53, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. ¿Creyó quién? Él con toda su casa. Pero aquí hay algo interesante. ¿Cómo comienza nuestra historia diciéndonos que este hombre, que este oficial del rey creyó en quién? En Jesús. Mas sin embargo, aquí nuevamente se nos dice que ¿qué? Que creyó en él. En otras palabras, hay una diferencia entre la primer fe que se nos presenta y la segunda fe que se nos presenta. La primera simplemente estaba basada en esta realidad de que quiero obtener algo de Jesús, y la segunda está basada en la realidad de quién es Jesús. Él se dio cuenta, él ya sabía que Jesús podía obrar milagros, mas sin embargo esta fe nos apunta a algo aún más grande y nos dice que ahora él entendió que Jesús era quien decía que él era, y por esa razón creyeron ¿quiénes? Aún toda su casa. Juan termina diciéndonos: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Un pasaje sencillo, un pasaje directo, pero ¿qué es lo que nos muestra a nosotros? Mi hermano, muchas veces nuestro recorrido de la fe no es un recorrido inmediato, sino que es un proceso que toma tiempo. Pero quiero invitarte a notar algo interesante que sucedió en la vida de este hombre. Después de que sucede el milagro, ¿qué hace él? Él recuerda, él vuelve a ver atrás y se da cuenta que las cosas sucedieron como Jesús le había dicho. ¿Por qué es esto clave para nuestra historia? Porque muchas veces nosotros estamos en esa etapa o en ese paso de nuestro recorrido de la fe en el que nosotros pensamos simplemente venir a Jesús por una conveniencia y no podemos dar el siguiente paso en creer en Cristo por quién es Él, porque no estamos viendo la obra que ha hecho en nuestra vida. ¿Qué hizo este hombre? Se tomó su tiempo, hizo una pregunta y regresa a ver atrás y dice: wow, Jesús hizo
lo que dijo que iba a hacer, a la hora que lo dijo que iba a hacer, y ahí es cuando mi hijo sanó. ¿A qué me refiero con todo esto, mi hermano? Muchas veces nuestra fe es convenenciera y no genuina porque no nos hemos tomado el tiempo para ver la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Recuerdan en Galilea? Hace 2 semanas hablábamos que va a llegar un momento que después de todas las señales, después de todos los milagros que Jesús hizo, lo iban a querer ¿qué? Matar. Literalmente lo llevan a una montaña y querían aventarlo del despeñadero. ¿Para qué? Para que muriera. ¿Por qué razón? Porque lo acusaban de no haber hecho ¿qué? Milagros. Lo que había hecho en otros lugares, de no haberlo hecho en su tierra. Y sin embargo, en este lugar es donde Cristo hizo la mayor cantidad de milagros. ¿Pero qué estaba sucediendo? La región no estaba poniendo atención a la obra de Cristo. Y muchas veces en tu vida tú también no estás poniendo atención a la obra de Cristo y eso te lleva a ser malagradecido. Una región entera, Cristo está obrando en medio de ellos, quieren matarlo. Un hombre, Cristo hace una cosa por él. ¿Y qué hace? Cree en Cristo. Mi invitación para ti, mi hermano y mi hermana, en este día es que veas la obra que Cristo ya ha hecho en tu vida. Ve a tus hijos que los tienes hoy contigo. Ve tu hogar. Ve tu trabajo. Ve lo que Cristo ya te ha dado y ve en él la bendición del Señor. Jesús ha sido bueno contigo. Lo que muchas veces te lleva a traer este odio en tu corazón, o este rencor, o apartarte del Señor, es porque cada día quieres más y más y más y más y no analizas lo que Cristo ya ha hecho en tu vida. Este hombre se dio cuenta de lo que Jesús hizo en su vida. ¿Y qué hizo? Creyó en él. Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe que este hombre tuvo. La pregunta es, ¿esta es la fe que tú tienes? Esta fe es la que te lleva a amar a Cristo y vivir para Él. La fe que ve, la fe que es ver para creer, ¿sabes a dónde termina? En un rencor hacia Dios, porque cada vez quieres más y más y más y más y más. Pero hoy te invito a que veas el milagro más grande que si tú has venido a fe en Jesucristo, Jesús ha hecho en tu vida, y es el perdón de tus pecados. Y que por ese milagro que ya ha hecho en tu vida, tú le des gracias, le ames y le sirvas de todo tu corazón. Pónganse de pie, mis amados hermanos.